Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que la tenemos siempre para leerla, para estudiarla. Te damos gracias por la compañía de tu Espíritu Santo. Y te pedimos ahora, Padre, que al escuchar tu palabra nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que estás dispuesto, Señor, que esta semilla caiga en tierra fértil y que germine y que dé buen fruto. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, ser no solamente oidores, sino que podamos practicar lo que usted nos enseña. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, amados hermanos? El pasaje que acaba de leer, mi hermano, es Hebreos 12, versículos del 1 al 3, y yo le puse por título, Mirando a Cristo al comenzar un nuevo tiempo. Y un nuevo tiempo lo vamos a iniciar bajo la soberanía de Dios. Así que, amada iglesia, amados hermanos del Señor, amada familia del Redentor, hoy iniciamos una nueva etapa como Iglesia del Redentor. No es una nueva obra, es una nueva etapa. La obra del Señor, la obra la comenzó el Señor, los actores cambian, pero sí iniciamos una nueva etapa, hay un nuevo comienzo. Pero no es un comienzo cualquiera, un comienzo común, es un comienzo que está bajo la soberanía de Dios. Y por lo general, cualquier comienzo, sea cual sea, estos pueden estar ligados muchas veces a dificultades. Ejemplo, cuando comenzamos un nuevo trabajo, se desconoce desde un principio cómo empezar a trabajar, se desconoce el rodaje, tiene que pasar un tiempo de adaptación, de conocer a los colegas, de conocer a los jefes. Tenemos que empezar a conocer el rodaje y siempre hay ciertas expectativas, ciertas dificultades cuando uno comienza algo nuevo. Un nuevo curso, por ejemplo, los que van de clase, no conocen a sus compañeros, no conocen a sus profesores, hay ciertos miedos. Una nueva vida en otro lugar, ¿cómo serán los vecinos? La locomoción, ¿será buena la locomoción? Este lugar, este otro lugar me quedará cerca de mi casa. Siempre pensamos en las dificultades que podemos tener. Y en los nuevos comienzos siempre hay, como le digo, algún tipo de dificultad que debemos enfrentar. Hay expectativas, hay emociones, pero también hay incertidumbres. Ejemplo bíblico, Moisés, cuando el Señor lo llamó a liderar la liberación de la esclavitud de Israel de Egipto, estuvo llena de dificultades. En un principio Moisés no creía que era Dios, no quería aceptar lo que el Señor le estaba, a lo cual el Señor le estaba enviando. Después su mismo pueblo no creía que él había sido enviado por Dios, se vio expuesto a tensiones. El comienzo, por ejemplo, también de la nueva tierra, de la tierra prometida, estuvo marcado por adversidades, por guerras, por conflictos. El inicio del reinado del rey Saúl, quien fue el primer rey que tuvo Israel, también estuvo marcado por dificultades. Entonces vemos en los ejemplos bíblicos que los inicios no son fáciles. Y en este caso, este comienzo que inicio hoy y que la iglesia también inicia, también por supuesto que tiene un peso espiritual especial. Hoy cuando iniciamos un nuevo año ministerial, bueno, sabemos que el año comenzó en enero, pero hoy comenzamos un nuevo tiempo, un nuevo año ministerial. Y después de este tiempo de descanso del verano, hay algunos que siguen con vacaciones, pero tal vez nuestros corazones están llenos de expectativas por lo que vendrá, por preguntas, hay desafíos. Y cuando además comienza esta nueva etapa pastoral, la solemnidad se hace aún mayor, por lo menos para mí. Hay temor, por supuesto, hay expectativas. Sin embargo, queridos hermanos, debemos afirmar desde el principio una verdad que sostiene todo. Que Cristo no cambia. Los tiempos cambian. Las estaciones del año cambian. Los liderazgos humanos cambian. Las circunstancias también cambian. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy no celebramos un nuevo cambio.
No nos alegramos por quien llega ni nos alegramos por quien se va. La carrera continúa. Es un traspaso, es una posta, es una carrera. Es la obra del Señor. Así que no nos alegramos ni lo debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es disponer nuestros corazones para servir al único que es digno de toda alabanza, a Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay un llamado también especial para la iglesia. Es que en nuestra vida diaria miremos a Cristo para poder reflejar su carácter, reflejar su compasión y reflejar su amor. Este pasaje que hoy he considerado fue escrito a creyentes cansados, creyentes presionados y que están siendo tentados a retroceder. No estaban viviendo tiempos fáciles en estos tiempos. Estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, perseguidos por sus propios hermanos judíos. Sin embargo, el Espíritu Santo les entrega una exhortación clara y firme. Continúen corriendo. A pesar de la adversidad, continúen corriendo. A pesar de los cambios, continúen corriendo. A pesar de que en algunos momentos las situaciones no sean fáciles y no entiendan lo que pasa, continúen corriendo. A pesar que sientan que no te quedan fuerzas, continúen corriendo. Este pasaje de Hebreos 12, versículos del 1 al 3, nos enseña cómo comenzar bien y cómo perseverar correctamente. Y este texto nos presenta 3 acciones especiales. 1, despojarnos. 2, correr con perseverancia. Y 3, poner los ojos en Jesús. Si la Iglesia del Redentor comprendemos y aplicamos estas 3 verdades, entonces este nuevo tiempo será espiritualmente un tiempo fructífero. Pero si no lo entendemos y si no lo aplicamos, hermanos amados, de verdad que estaremos destinados al fracaso. La obra de Dios no depende de las capacidades personales. Depende de que estemos conectados con Cristo, conectados con Él, y de que seamos obedientes a su palabra y seamos diligentes. Es así que el primer punto que nos enseña este pasaje nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El versículo comienza diciendo, por tanto. Y este, por tanto, nos conecta con el capítulo anterior, capítulo 11, donde encontramos la galería de los héroes de la fe. Hombres y mujeres que caminaron con Dios en medio de debilidades, en medio de las pruebas, en medio de sufrimientos. Ellos no fueron perfectos, pero fueron perseverantes. No caminaron por vista, caminaron por fe, puestos los ojos en Jesús. Y ahora el autor de Hebreos nos está diciendo también a nosotros: ustedes, Iglesia del Redentor, también corren. Pero antes de correr, debemos hacer algo muy importante: quitarnos todo el peso que nos estorba. La imagen que presenta el autor de Hebreos es una imagen atlética, una imagen de una carrera. Y un corredor no compite con ropa pesada, ni con zapatos pesados, con ropa ideal. Se libera de todo peso que pueda frenar su rendimiento. Yo fui corredor de maratón cuando estuve en Santiago. Y como corredor debía prepararme, entrenar duro, alimentación adecuada. Y el día de la carrera, la vestimenta era lo más liviana posible, para que ningún peso extra afectara el desempeño en la pista. Ahora, en la vida cristiana, no todo peso es pecado, pero sí todo peso extra puede obstaculizar nuestra carrera. Entonces, al comenzar este año, debemos preguntarnos, sinceramente, ¿qué cosas estoy cargando que me impiden avanzar espiritualmente? Hágase esta pregunta. ¿Qué cosas estoy cargando que me impiden avanzar espiritualmente? Puede ser una decepción pasada. Puede ser una herida no resuelta.
Puede ser una comparación constante con el pasado. También puede ser temor frente al cambio. Puede ser alguna traba, algún conflicto familiar o con algún hermano, con alguna hermana, y que no hemos solucionado y que no nos permite correr correctamente. Incluso pueden ser rencores guardados que han creado raíces de amargura y que no me permiten disfrutar de esta vida abundante que el Señor me da. Como iglesia, el Redentor, no podemos correr bien si existen estos pesos que nos estorban. O si estamos anclados emocionalmente al pasado, al ayer. Si recordamos continuamente quiénes fuimos. Es bueno recordar 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, ahora fueron hechas todas nuevas. Tampoco podemos avanzar si vivimos dominados por el temor, por sospechas o por desconfianzas. Estos son pesos extras que nos estorban y que nos impiden avanzar en esta carrera espiritual correctamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo identificar estos pesos para soltarlos, para liberarme de ellos, para entregárselos al Señor y poder de esta manera correr esta carrera espiritual. Liberarnos de todo peso. Pero el texto también habla del pecado que nos asedia. Y el pecado no solamente existe, el pecado nos rodea, el pecado nos persigue y muchas veces intenta atraparnos. Y el pecado puede manifestarse de muchas formas, como un orgullo espiritual. Ah, no, es que yo soy mejor que esta persona, no, es que yo sé más que este. No, si este no sabe mucho, ¿no? Orgullo espiritual. Puede manifestarse como una murmuración. Ah, supiste lo que este hermano hizo 40 años atrás, murmuraciones. Puede manifestarse como indiferencia al que sufre, o indiferencia incluso en los trabajos espirituales. El pecado puede manifestarse como frialdad en la oración, o frialdad en las relaciones como hermanos en Cristo. Puede manifestarse incluso como una falta de perdón. No has resuelto perdonar a que alguien quizás te hizo daño alguna vez y no has decidido perdonar. Incluso cuando la palabra del Señor nos invita a perdonarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que nuestros pecados también sean perdonados. Lo dice Mateo 6, versículos 14 y 15. Entonces, un nuevo año ministerial, querido hermano, no comienza con estrategias, sino comienza con arrepentimiento sincero, de corazón, de acá adentro. Podemos tener las mejores estrategias, podemos tener muy buenas ideas, pero si mi corazón no está conectado a Cristo, si mi corazón no hay arrepentimiento genuino, de nada me servirán mis buenas intenciones. En nuestro corazón debe reinar el amor de Dios, porque es con ese amor que podemos vencer, porque sin amor de nada me vale. Tengo que tener este amor de Dios en mí. Entonces, antes de planificar actividades, debo examinar mi corazón y decirle al Señor: Señor, examíname. Señor, muéstrame, por favor, lo que debo abandonar. Señor, limpia mi corazón. La renovación espiritual comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. La renovación espiritual comienza cuando rindo completamente mi corazón a Jesucristo. Entonces, al iniciar esta carrera, debo despojarme de todo este peso, de resentimientos, de pecado que nos asedia y que está muchas veces arraigado en mí y que en muchas ocasiones no quiero abandonar. Pero es necesario, hermanos amados, quitarlos, arrancarlos de nosotros para poder correr sin distracciones, sin obstáculos y alcanzar la meta que el Señor nos ha trazado. Es así que entonces, al quitarnos ese peso extra, entonces podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una maratón. No se trata de entusiasmo momentáneo, sino de fidelidad constante y decisión. El texto dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Y la palabra paciencia implica perseverancia, implica constancia y una resistencia prolongada. Para una carrera de maratón necesitas tener resistencia física para llegar a la meta. No es velocidad, es mantener un ritmo pausado, constante y firme. De esa manera lograrás llegar a la meta. En una maratón hay subidas, curvas, tramos complicados, donde la carrera se hace pesada y hay momentos incluso en que piensas abandonar porque crees que ya no te quedan fuerzas. Pero es ahí donde es necesario sacar las fuerzas de flaqueza. Y esto significa hacer un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo sobrehumano para vencer esta situación difícil de gran debilidad física o emocional o impotencia. Es por esta razón que es necesario quitar todo peso extra, porque ese peso extra puede hacerte abandonar la carrera. Entonces, cuando nos sintamos que ya no podamos más en nuestra vida espiritual, cuando sentamos un cansancio, acude al Señor, porque Él es quien da esfuerzo alcanzado. Dios ha diseñado una carrera específica para cada creyente y para cada congregación. Este lugar no es casualidad. Este tiempo que estamos viviendo hoy no es accidental. Este llamado no es un llamado improvisado. Es providencia divina. Y de eso debemos estar seguros, queridos hermanos, para avanzar. No es voluntad de hombre. Ha sido la voluntad del Señor. Habrán días de gozo y habrán días de cansancio. Habrán momentos de crecimiento visibles y temporadas de trabajo silencioso. Habrá entusiasmo y habrá luchas. Pero la meta no es impresionar. Nuestra meta es perseverar y perseverar en Cristo. La iglesia crece saludable cuando se mantiene fiel a la palabra, cuando ora con constancia, cuando sirve con humildad y cuando permanece humilde. No necesitamos correr desesperadamente ni locamente. Necesitamos correr correctamente. Y aquí están las instrucciones. Debemos ser fieles a las instrucciones que nos da el Señor para correr esta carrera adecuadamente. La tentación, quizás en muchos nuevos comienzos, es una emoción sin profundidad, o el entusiasmo, pero sin raíces. Eso dura poco. Dios nos llama a una perseverancia sostenida. Perseverar en su palabra, perseverar en sus promesas, perseverar en hacer el bien aún cuando nos han tratado mal. Así que, hermanos amados, corramos con paciencia esta carrera, pero no dependiendo de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas del Señor. No es con espada, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Lo tercero que nos dice este pasaje es tener puestos los ojos en Jesús, versículo 2. Y aquí está el centro de este mensaje. Porque no basta con despojarnos de todo peso. No basta solo con correr con paciencia y determinación. Debemos mirar. Y debemos mirar correctamente. Y el texto dice que mirar correctamente es tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La mirada, hermanos míos, es determinante. Aquello en que fijas tus atención, en que fijas tus ojos. Aquello en donde está puesto tu corazón. Si miramos las circunstancias, crecerá la ansiedad. Si miramos las personas, crecerá la comparación. Si miramos los problemas, crecerá el temor. Pero si miramos a Cristo,
crecerá la fe. Si miramos a Cristo, crecerá la fe. Y es ahí donde tenemos que tener puesta nuestros ojos, nuestra mirada. Jesús es llamado el autor y consumador de la fe, porque es Él que inicia la fe en nosotros. Es Él quien pone esta fe en nuestros corazones para que podamos creer. Y es Él el consumador, porque Él la perfecciona. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminar. La obra de Dios finalmente no depende entonces del esfuerzo humano. Depende exclusivamente de Él. Es así que el Señor no nos pide un corazón perfecto, sino nos pide un corazón dispuesto. Y yo espero que la Iglesia del Redentor tenga ese corazón dispuesto. Cuando reconocemos que la obra de Dios no es nuestra, sino es de Dios, es del Señor, entonces eso produce humildad. Entonces ahí sí podemos planificar sin orgullo. Entonces ahí sí podemos trabajar, pero sin autosuficiencia. Podemos servir, pero reconociendo que la gloria le pertenece a Él. Dice el pasaje que Cristo soportó la cruz por el gozo puesto de delante de Él. Y eso indirectamente nos quiere decir que el ministerio cristiano no está exento de sufrimiento. Soportó las pruebas, soportó la lucha. ¿Habrán incomprensiones? Por supuesto que la habrá. ¿Habrá momentos de tensión? Claro que habrá. Habrá desgaste. Y eso es parte de estar en la carrera. Pero así como Cristo soportó por el gozo de la redención, por el gozo de vernos reunidos con Él, por ese gozo de amarnos, nosotros serviremos también por el gozo de su gloria. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces? Poner nuestra mirada en Jesús. No en el encargado de obra, no en los líderes, no en la iglesia, ni siquiera en la iglesia, no en las canciones, sino en Jesucristo. Ahí debe estar nuestra mirada, en Jesucristo. Que la iglesia del Redentor entonces siempre pueda decir, mirarte solo a ti, Señor, y a nadie más. Nuestra vista debe estar puesta en Jesucristo. Y el versículo 3 nos dice, considerad a aquel que soportó. Este versículo nos entrega la medicina del desánimo. Considerar a aquel que soportó. ¿Qué quiere decir considerar a aquel que soportó? Quiere decir, reflexionen profundamente en Cristo. Nos quiere decir, mediten en su paciencia. Mediten en su obediencia. Mediten en su fidelidad. Tal y como fue Cristo. Es así que nosotros debemos imitarlo. Entonces, cuando el ánimo se debilita, no basta con descanso físico. Necesitamos contemplación espiritual. O sea, mirar a Cristo. Cuando estemos desanimados, miremos a Cristo. Necesitamos mirar a Cristo y considerar a aquel que soportó por la cruz por nosotros los pecadores. Porque Él dio el gozo de estar con sus amados. Cuando nos sintamos cansados o desanimados, consideremos a Cristo. Él sufrió mucho más que nosotros. Hay una alabanza que dice, contempla a Cristo. Contempla al Señor en todo tiempo. El cansancio es producto de luchar con nuestras propias fuerzas y tratar de resolver situaciones por nosotros mismos. Entreguemos ese peso, esas dificultades y cansancio al Señor, porque Él también en su palabra nos dice que Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguno. El desánimo muchas veces nace cuando dejamos de mirar a Cristo, cuando desviamos la mirada del Señor y comenzamos a mirar demasiado en las circunstancias que nos rodean. Si la Iglesia del Redentor está centrada en Cristo, será estable. Si el diácono de la Iglesia del Redentor está centrado en Cristo, será firme. Si las familias de la Iglesia del Redentor están centradas en Cristo, serán fortalecidas. ¿Qué aplicaciones entonces podemos hacer para este año? Para los predicadores, prediquemos fielmente la palabra. No prediquen de sus experiencias personales.
No prediquen de lo que a ustedes les parece o como le parece la palabra. No prediquen de sus opiniones. Prediquemos la palabra. Y esto requiere oración y un estudio dedicado. Para la iglesia en general, el Redentor Forest establezcamos la vida de oración. Hermanos y hermanas, oren por su iglesia. Oren por la predicación de la palabra para que quien esté enfrente de ustedes cada domingo, para quien esté en este púlpito, predique fielmente la palabra. Y la palabra tenga un impacto en la vida de las personas, tenga un impacto en la vida de nuestra comunidad. Hermanos amados, practiquemos el perdón y practiquemos la gracia. Que nuestras conciencias estén tranquilas y todos nuestros pecados confesados. Cuidemos la unidad del Espíritu. Sirvamos con humildad, sirvamos con alegría, pero también evangelicemos con convicción. No necesitamos inventar algo novedoso, estrategias nuevas. No necesitamos tener estrategias brillantes. Necesitamos perseverar en lo esencial. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo nuestra vista en Jesucristo. Como conclusión, entonces, al comenzar este nuevo año ministerial, despojémonos de todo peso que nos asedia, que nos estorba en nuestra vida espiritual y que no nos deja avanzar. Corramos con perseverancia y determinación. Miremos fijamente a Jesucristo y a nadie más. Y que podamos declarar juntos, al final de este periodo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Salmo 115:1. Entonces, amados hermanos, que Cristo sea exaltado, que su gloria sea, que su iglesia sea edificada, que su gloria sea manifestada y que su nombre sea glorificado. Amén. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por permitirnos comenzar un nuevo año de trabajo bajo tu soberanía. Reconocemos que solo tú eres quien sostiene la iglesia y quien guía cada etapa. Padre, hoy queremos despojarnos de todo este peso y de todo pecado que nos asedia. Examina nuestros corazones y límpanos por medio de Jesucristo. Danos perseverancia para correr esta carrera que nos has trazado. Guárdanos, por favor, del orgullo, de la división y del desánimo. Que nuestros ojos estén puestos únicamente en Jesucristo. Que sea el centro de nuestra predicación, que sea el centro de nuestras decisiones y de nuestra vida diaria. Sostén este ministerio con tu gracia. Y fortalece a este tu siervo con humildad, con sabiduría y fidelidad. Y que al finalizar este periodo podamos decir con gozo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.